¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. 7:03 ya de la mañana. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 31 de enero del año 2018 y me acabo de enterar que es cumpleaños de nuestro colega Fernando Llamosa, a quien le hago llegar un afectuoso saludo en este día tan especial. Espero que la pase con su entorno familiar, las personas más cercanas, en un día, por supuesto, que hay que, por cierto, celebrar. Feliz cumpleaños, Fernando, que la pases muy bien. Un saludo muy especial también a quienes ya nos están escuchando aquí en Lima, en la capital de la República, a través del 104.7 de la FM RBC Radio. Van a haber algunas novedades, algunas sorpresas en el programa más adelante, pues en el transcurso de los días siguientes les vamos a dar algunos detalles al respecto y esperamos que compartan con nosotros la alegría de poder seguir avanzando. Muchas gracias también a quienes nos están escuchando en distintas zonas del país. Esto es posible ya que la Red Nacional de IDL Radio, que está integrada por un grupo importante de radioemisoras, transmite en vivo y en directo el programa. Y eso a nosotros nos complace porque estas emisoras hacen un esfuerzo para poder destinar estas 2 horas a este espacio. La verdad es que estamos muy contentos de que cada vez más sean las emisoras que nos piden poder difundir el programa. No hay ninguna restricción, solo hay que comunicarse con nosotros para poder ordenar justamente eso y poder tener claridad dónde, quiénes y digamos bajo qué condiciones y circunstancias están transmitiendo el programa que nosotros con mucho esfuerzo, con mucho cariño y con mucho respeto producimos todos los días. Muchísimas gracias también a las radioemisoras que transmiten el programa en otro horario y a algunos canales de televisión, un número también que está creciendo, que toman la imagen y por eso tenemos mucho cuidado para ir mejorando la producción audiovisual. De repente ustedes se han percatado en estos últimos días, hay una mejor imagen, se ha ambientado aquí o se ha mejorado la ambientación aquí en la radio, se han mejorado el set y la verdad estamos muy agradecidos por el esfuerzo que hacen aquí en la radio también para brindarnos todas las condiciones para que usted pueda tener esta alternativa de la mejor manera. Muchas gracias por eso. Gracias también a quienes nos siguen a través de internet y me piden, y con razón, de que no deje de mencionar a quienes a través de internet nos escuchan fuera del país. De verdad que estamos muy contentos de que sean muchas las personas de distintas zonas que nos escriben, que nos escuchan y que, por cierto, nos hacen llegar sus comentarios. Ayer he avanzado en responder algunos correos, la verdad es que son bastantes y estamos muy contentos por eso, y si es que todavía a alguna de las personas no les hemos contestado es porque nos toma un poquito de tiempo, porque queremos darle a cada respuesta o a cada pregunta o a cada interrogante o a cada opinión pues el debido tiempo para contestar como corresponde, y es lo que ustedes, por cierto, esperan. Así que si todavía no hemos contestado algunos, lo vamos a hacer en los próximos días. Gracias también a quienes nos siguen a través de las redes, y eso para nosotros ha sido muy importante, el crecimiento en los últimos tiempos. La verdad, a mí en términos personales me ha sorprendido gratamente, y hoy día tenemos unos seguidores muy importantes, no solo en número sino en calidad, y que están pasándole la voz a sus amigos, a su grupo de amigos, y cada vez son más personas las que nos siguen por esta vía. Gracias por eso y les pedimos que sigan haciendo, por favor, eso para que podamos llegar a otras zonas también. Y también quiero decirles que ustedes pueden, como es evidente, participar a través de las redes sociales y en particular del Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo y en directo. Ahí nos puede ver, nos puede escuchar, pero también, por cierto, nos puede escribir. Escríbanos, por favor, para poder recoger su punto de vista y nosotros siempre estaremos atentos a lo que ustedes nos digan. Si no tiene esa posibilidad, pues tiene un WhatsApp donde nos puede escribir 9975748815 es nuestro número WhatsApp donde usted nos puede escribir. Está habilitado entre las 7 y las 9 de la mañana para que usted pueda comunicarse con nosotros. Así que todo tiene usted para poder estar debidamente conectado con nosotros y nosotros hacer el esfuerzo de que usted tenga todas las mañanas algo que le pueda ser útil, la verdad. Ayer preguntamos en las redes sociales, ¿crees que el Congreso aprobará las denuncias constitucionales? Porque ya son 2, la de Maritza García y la de Bienvenido Ramírez, 2 de los
personajes que están cercanos a Kenji Fujimori y que dicen, a propósito de la decisión que ha tomado Fuerza Popular, podrían dentro de poco buscar agruparse en el Congreso y formar una bancada, aunque reglamentariamente eso no es posible, pero como esto se ha impugnado ante el Tribunal Constitucional, lo ha hecho el congresista Johnny Lescano, pues de repente ahí se habilita esa posibilidad y ellos pueden ser una bancada de 10, por lo menos de 10 dentro de poco, pero eso va a hablar en un ratito. Y se le preguntó si creen que estos dos personajes que han presentado sus denuncias, si estas denuncias van a prosperar, si creen que esto se va a aprobar. El 51%, es decir 6 de cada 10, dicen que sí va a prosperar, y solo 4 de cada 10 dicen que esto no va a prosperar. Bueno, ahí hay un poco el anuncio o la sensación que tiene un grupo de personas de que las cosas van a moverse en contra de una institución que la verdad en los últimos tiempos ha estado más bien dando que hablar por su poco apego a algunos temas que han sido los temas clásicos de la Defensoría del Pueblo, que tiene una postura muy clara, pero el tema de el punto de vista, que no podría ser de otra manera, sobre el maldado indulto de Alberto Fujimori, pues gatilló este escenario que ahora tiene al defensor en estas condiciones, es decir, en el marco de una presión para que pueda salir del cargo, habiendo sido el propio Fujimorismo, en su alianza con el APRA, y por supuesto algunos otros personajes que apoyaron esa decisión, quienes lo pusieron ahí en la Defensoría del Pueblo a Walter Gutiérrez, que dicho sea de paso, y lamento que eso sea así, se había comprometido con nosotros en venir aquí en el programa, pero ahora ya me he enterado la razón. La gente cercana a él, y eso me han contado el día de ayer, le han dicho que no venga acá, que puede terminar diciendo algo que vaya más allá de lo que quiere decir y termine metiéndose en otros problemas. Lamento que así razonen algunos personajes, y parecería que eso está pasando un poco con el procurador Jorge Ramírez, que también se había comprometido con nosotros en venir hoy día, pero que estoy muy ocupado, no puedo, sí me gustaría, me encantaría, pero no, he visto entrevistas en todos los medios de comunicación. Tengo la impresión que al señor Jorge Ramírez no le gusta dar entrevistas en vivo y en directo, sino aquellas que, como en un diario, se pueden editar, o como en un programa de televisión, también se pueden poner solo por bytes. Nosotros queremos también preguntarle una serie de cosas que nos generan, la verdad, bastante duda en torno a lo que está haciendo, pero también recoger un poco su sensibilidad para ver qué cosa es lo que nos podemos o podemos esperar de un funcionario que en este momento es central en todas las investigaciones que se siguen por caso Lavallato. Invoco al procurador Ramírez, que ya se había comprometido en venir aquí al programa, pues que cumpla su palabra y que venga para conversar, para que nuestros oyentes puedan conocerlo y por otro lado saber qué cosa concretamente es lo que quiere conseguir con las decisiones que están tomando, y que la verdad parecen importantes, parecen interesantes, pero que pueden terminar siendo contraproducentes en el interés de que barata dentro de poco, porque ya hay una fecha para que él pueda hablar, que creo que es 27 y 28, ¿no, Carlitos? 27 y 28 de febrero, para que pueda ser interrogado por el fiscal José Domingo Pérez, el buen fiscal José Domingo Pérez, al que los políticos quieren traerse abajo, y ya saben por qué, lo he explicado yo en varios momentos aquí en el programa. Vamos a ver cómo se para el Ministerio Público frente a esta embestida para tratar de sacar. Y Alan García dijo que como no le permiten poner a sus abogados en ese interrogatorio, va a denunciar al fiscal. Y la pregunta es, ¿de cuándo aquí, digamos, el señor García, salvo que digamos para el blindaje del cual siempre ha sido beneficiado en su historia política, y ha optado siempre no por la colaboración, sino más bien por la impunidad, y que no venga a decir que los shows que hace viniendo y me pongo a disposición del Ministerio Público, aquí estoy, yo no me corro, son suficientes para lo que se necesita en un contexto como este? Con la megacomisión venía, hacía su show y decía aquí estoy, pero después impugnaba absolutamente todo, y logró que un juez, o que 3 jueces, o 2 de 3 jueces, pues le dieran la razón y se bajaran todo lo de la comisión que lideraba el señor Sergio Tejada. Y lo mismo antes con el tema de la protección, y lo mismo después con las ratas y los otros que en su gobierno hacen una serie de fechorías, y que él, digamos, con la inocencia que lo caracteriza, no sabe absolutamente nada y prefiere aparecer como un tonto grande, ¿no?, a una persona que
evidentemente siempre ha dicho que tiene el control de absolutamente todo. Entonces, pero ya hay, hasta donde entiendo, y ayer así lo dijo la ex procuradora Caterina Ampuero aquí en el programa, pues testimonios de aspirantes a colaboradores eficaces que dicen que todo lo que se hizo en el gobierno aprista tenía una cobertura al máximo nivel y por eso lo hacían con mucha naturalidad. Entonces también se quiere bajar al señor José Domingo Pérez. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, entonces hay varios temas. Ayer ha habido una marcha, la quinta, en torno al indulto. Ha sido muy importante. También ha tenido expresiones en distintas partes del mundo, pronunciamientos importantes de distintos sectores sobre lo que debería ser si es que las cosas siguen el curso natural y el curso normal y la Corte Interamericana es consecuente con lo que ya ha venido desarrollando en materia de lucha contra la impunidad en graves casos de violaciones a derechos humanos. La Corte Interamericana, creo yo, inevitablemente va a apuntar a que el indulto que le dieron a Fujimori es un indulto que va en el sentido contrario al pedido de la exigencia de justicia que ha hecho la Corte Interamericana en el caso Barros Altos y Cantuta, y por lo tanto va seguramente tratando de cuidar un poco las formas, decirle al Estado peruano que eso tiene que ser revertido y eso tiene que pasar. Vamos a ver cómo reacciona el Estado peruano frente a eso. Ya los abogados de las víctimas están en San José de Costa Rica, el Estado irá representado por personas que han tenido que contratar a último momento para que vayan a hacer una defensa. Va a pasar seguramente, me parece, tengo la impresión que van a hacer un papelón como lamentablemente el Estado peruano hace cada vez que va ante el sistema interamericano de derechos humanos, o no conocen el sistema o lo conocen y, digamos, dicen cosas que no se condicen con la realidad, pero basta con poner los bytes de todos los funcionarios que han participado de este indulto mal dado y de aquellos que no aceptaron eso y renunciaron para tener claramente una ilustración para la Corte Interamericana y con eso tomar una decisión que creo yo inequívocamente va a ir hacia la reversión del indulto a Alberto Fujimori. Entonces, como eso está pasando, las cosas se están moviendo y la calle ayer ha dado una expresión de respaldo a eso que probablemente sea la decisión de la Corte. Y el Estado peruano tiene que asumir, porque si no vamos a entrar en un contexto de rebeldía frente al sistema interamericano, lo que nos pondría en la condición de Alberto Fujimori en 1999, cuando dijo que no iba a cumplir los fallos de la Corte Interamericana. Y la verdad, su berrinche duró poco, eso no se pudo llevar a la práctica porque demora, es complicado, y finalmente, al no poder o no hacer eso, terminó siendo sometido a la justicia peruana justamente por mandato de la Comisión y la Corte Interamericana. Por eso es que él quería evadirla y hay que ver si es que lo que hay ahora es para satisfacer justamente a un sector de la política que sigue queriendo el gobierno lo va a soportar políticamente, y eso es un error porque esa gente tiene intereses propios al margen del propio Kuczynski y va a pelear por esos, inclusive en contra de la posibilidad de que Kuczynski se quede en Palacio de Gobierno, lo que ya muchos vienen difundiendo ahora, que PPK se tiene que ir porque está un poco enfermo, que PPK se tiene que ir porque miente mucho, que PPK se tiene que ir porque ya no garantiza liderazgo, porque no garantiza un mínimo de coherencia, en fin, y han empezado a resaltar las virtudes de Martín Vizcarra como el gran reemplazo que podría revertir esta situación. Y ya inclusive han corrido rumores de que se está pensando en una renuncia. Eso quiere decir que el sector que Kuczynski creía lo va a soportar políticamente, también ya, digamos, en el juego de descarte ha empezado a ponerle una marca, ¿no es cierto?, de que ya no es lo que más les conviene. Entonces, la debilidad del presidente es algo con la que nadie quiere cargar, salvo aquellos, claro, personajes que, digamos, sin ninguna otra posibilidad, de repente en otro ámbito de su vida profesional, quieren llegar al poder a como dé lugar, aunque esto le dure unos pocos meses, y ya está, ¿no es cierto? Más vale ministro 3 o 4 meses que nunca ser ministro, dicen algunos, y creo que el gabinete que tenemos ahora lo expresa en algunos casos con mucha nitidez. Pero ¿qué ha pasado el día de ayer? Y yo coincido, pero es inevitable abordar este tema, no porque sea sustantivo, pero es porque refleja la pobreza de la política en nuestro país, refleja una realidad que nunca
nos hemos animado a cambiar como corresponde, y tiene que ver con lo que está pasando en el fujimorismo. La congresista Gloria Montenegro, que es de Alianza para el Progreso, ha dicho una cosa interesante que yo suscribo. Dice: no podemos estar todo el día hablando de Keiko y de Kenji como si fueran grandes personajes, Es verdad, la notoriedad, ¿no es cierto?, de Kenji y de Keiko se basa centralmente en que son Fujimori, y que, digamos, de la herencia política que el padre les dejó, han, digamos, empezado a tener ese protagonismo, como, digamos, estos regímenes, pues, imperiales, ¿no es cierto?, que trasladan el poder a sus generaciones venideras, con solo, digamos, la anuencia y la subordinación de un sector que cree que eso es inevitable y hay que aceptarlo a como dé lugar. Entonces, cuando uno pone en relieve y los pone, digamos, o los expone, Keiko Fujimori y Kenji Fujimori tienen muchas más limitaciones que virtudes, pero claro, han logrado, en base a el apellido, conseguir un espacio en la política y convertirse en protagonistas de la misma. ¿Eso habla bien de la política? Desde mi punto de vista no, porque no tienen ninguna cualidad que a mí me parezca importante. Ahora, eso pasa también en otras bancadas, por supuesto, pero aquí, digamos, y aquí me voy a centrar en mi comentario con lo que ha pasado el día de ayer, es probablemente más evidente. Y toda la composición, si ustedes ven, del fujimorismo, digo, de los que están cercanos a Keiko Fujimori y también de los que están a Kenji Fujimori, son o expresan lo único que el fujimorismo ha podido en los últimos años reclutar como adherentes que puedan finalmente participar, por ejemplo, como candidatos y llegar al Congreso de la República. Si uno empieza de manera pormenorizada y algo rigurosa a revisar la lista de los que acompañan a Keiko Fujimori, se da cuenta de que hay un grupo de gente que es tránsfuga y viene de otros lugares y que, claro, digamos, tiene como característica que no, digamos, argumentan sino gritonean. Ese por un lado. Por otro lado, tiene la composición de un sector importante, ese fujimorismo, que es la gente que le puso plata para la campaña electoral. No importa si estos no tienen ninguna otra virtud, pero tienen que tener un espacio, y además un espacio importante, y esos son los Joaquín Ramírez, su hermano, y varios otros que dentro de esa bancada han logrado instalarse y tener mucha fuerza. Y por otro lado, digamos, hay un grupo de gente alrededor de Keiko Fujimori que de repente tiene en algunas, por comparación, digo, no necesariamente por virtud, por comparación con los otros, algunas ventajas, pero que su manera de vincularse con Keiko Fujimori y de constituirse en los hacedores o la extensión de los caprichos de Keiko Fujimori los han convertido en gente muy, muy prepotente y autoritaria. Y ahí puede uno tener desde Becerril hasta Letona, digamos, matizando un poco en sus conocimientos y su manejo de dentro de la política en los últimos años. Ese es el fujimorismo, es decir, es un fujimorismo que no ha podido reclutar a gente que no tenga estas características y por lo tanto, digamos, ese es el sello que tiene, digamos, una bancada, la verdad, poco diría potable en ese sentido. Y por otro lado, lo que es importante también decir en relación a el otro sector del fujimorismo es que es igual o peor. Si uno evalúa por separado a cada uno de los que hoy están con Kenji Fujimori, y la verdad es que si no se le cae la cara de vergüenza al establecer hacia el quinto quiénes son, pues la verdad es que termina uno creyendo que esto tiene que ser así de por vida y que ya no se puede cambiar, y creo que esa resignación es un asunto que hay que tratar de evitar, porque usted lo ve en su comportamiento y dice, ¿qué es esto? El fujimorismo se está partiendo, pero para que existan dos grupos con estas características, digamos ustedes, ¿cuáles podrían ser los aportes sustantivos de, no voy a poner la relación de los 10, pero del señor Bienvenido Ramírez, la señora Maritza García en la política peruana? Y esos son los que ahora dicen van a darle gobernabilidad al presidente de la República y van a generar una nueva bancada. O sea, lo que estoy diciendo es que desde esa perspectiva de lo que representan en la política son exactamente lo mismo y carecen
de eso que la política debería más bien reclamar o representar, que es no solo, digamos, un cariño y una vocación de servicio, sino un mínimo de capacidades para poder hacer un trabajo de esa naturaleza, y que de hecho a legua se nota que esta gente no lo tiene, si es que uno lo ve de la perspectiva básicamente del conocimiento del desempeño. Pero si uno ve desde la perspectiva ética, moral, digamos, ahí la situación es peor todavía. Y si uno lo ve desde una perspectiva histórica de cuál puede ser la participación y el legado de este tipo de políticos en nuestro país, pues el asunto es para ya ponerse a llorar, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que estamos ahora discutiendo. Pero ¿qué cosa es lo que ha pasado? Hay que leerlo desde distintas perspectivas. Una es desde, por supuesto, quienes creemos que el fujimorismo sigue siendo esa claro riesgo al propio sistema democrático por su comportamiento, no solo, digamos, en los últimos años, cuando se han planteado o se han desempeñado en las campañas electorales proponiendo cosas que evidentemente iban al sentido contrario a lo que mucha de la gente creíamos, sino en su comportamiento en el Congreso de la República, donde tenían una excelente vitrina para poder mostrarse si es que eran distintos, y decidieron afirmarse en la intolerancia, en la prepotencia, en el abuso y, digamos, en esa mezquindad de no reconocer que habían perdido las elecciones. Pero ese fujimorismo, ¿no es cierto?, yo creo que sigue siendo el riesgo mayor, pues se ha partido. Y ahora hay 10 que ya no están ahí porque acaban de votar a 3, entre ellos a Kenji Fujimori. Hace tiempo esto era impensable, y el peso del apellido Fujimori en esa bancada parecía que ponía en condición de intocables a Keiko y a Kenji. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha demostrado esta ruptura desde mi punto de vista? Que a Keiko ya le importa muy poco Kenji y le importa muy poco su papá. Ahora que más adelante, por conveniencia, conversen y vean que es lo mejor, se vuelvan a juntar, esa es una cosa que no descarto. No creo que esto sea un asunto irreversible, pero en el momento sí genera una fractura importante. Pero ¿qué puede significar? Si es que Keiko Fujimori, porque ella es la que ha decidido votar a su hermano, no es que la comisión disciplinaria hizo y recibió los documentos y de acuerdo a su saber y entender decidió, no. Keiko Fujimori ha pedido que voten a su hermano y a quienes como su hermano se pusieron rebeldes con el voto en contra de la vacancia que el otro grupo mayoritariamente pedía desde el fujimorismo. Punto. Pero lo ha hecho, creo yo, porque tiene algo de seguridad de que los otros 61 no van a irse con ellos, y que ya han ejercido mecanismos de presión, como pasó con el señor Pariona, para que nadie más dé ese paso. Y eso me parece que es lo que hoy día está expresando esta salida. ¿Y qué cosa puede pasar, al margen de que efectivamente ya no son 72 o 73, pero que con 61 igual puede ser la vida imposible a este presidente o a quien quieras? Porque hay varios otros que ya están desencantados con el presidente, que se pueden sumar al juego fujimorista circunstancialmente, y eso es suficiente para traerse abajo al régimen si quisiera. Pero mantiene una fuerza importante. Más bien, Kenji Fujimori, ¿qué cosa es lo que puede ofrecer? Porque van a pasar probablemente en estas 2 semanas que siguen un hecho que puede ser un golpe y un revés mayor todavía a Kenji Fujimori. Si es que el indulto se revierte o la Corte Interamericana pide que esto suceda, por más confrontación que quede inicialmente hacer el gobierno, va a tener que cumplir y buscar una manera. Entonces Kenji Fujimori pierde soga y cabra, porque finalmente Alberto Fujimori, no sé si regresa a la cárcel o huya primero, no sé qué cosa es lo que puede pasar, o en Pativilca no se aplique la gracia presidencial y siga procesado con restricciones en su propio domicilio, pero que ya no son indulto, que no se le perdona la pena, ni que se le evita participar en el proceso. Entonces Kenji Fujimori termina golpeado severamente, porque eso que consiguió, digamos, regresa a foja cero. Entonces su único objetivo se cae. Ya no está en la bancada de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, con que el indulto se revierta, no estaría tan en desacuerdo, y más bien creería que esa es la manera de cómo mantener alejado a Fujimori padre y mantener a Kenji sin una legitimidad que lo soporte, porque así el indulto lo que le ha dado esta notoriedad, y por lo tanto gana ese sector y sigue de la manera bravucona como ha venido comportándose contra un gobierno frente al cual va a encontrar hoy día otro tipo de adherentes que van a seguramente seguir la línea del pedido de vacancia que ellos, o algún adláter o algún cercano, un periférico, algún satélite va a presentar, y ellos gustosamente van a votar por ellos. Entonces hay que ver el paquete en perspectiva. Pero que el fujimorismo hoy día está
digamos, partido. Sí, no creo que ya a estas alturas sea una simulación solamente, pero la pregunta es ¿por qué? Porque el análisis de algunos va solo hasta el control político del partido, sin cuestionar algunos hechos que son sustantivos en el partido, que pueden tener vínculos inclusive con la criminalidad organizada, que eso a Keiko Fujimori o a Kenji Fujimori, por ejemplo, no le interesa mucho. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué perspectiva uno ve estas cosas para poder sacar las conclusiones, porque cada uno juega un interés. Mientras, por ejemplo, lo que ha hecho el Defensor del Pueblo en torno al indulto es correcto desde la trayectoria de la Defensoría, y la Corte Interamericana lo va a tener en cuenta, y seguramente los jueces en el caso Pativilca van a tenerlo en cuenta, pues Keiko Fujimori puede que, no por convicción, sino por conveniencia, le parezca eso, por más matices que quiera hacer públicamente y que diga, oye, esto es una cuestión política, no debe ver con tanto desagrado que eso suceda. Y Kenji Fujimori, por eso, 2 de sus congresistas, no del lado de Keiko, sino 2 del lado de Kenji, han presentado la denuncia contra Walter Gutiérrez, porque se dan cuenta que por ahí viene un fundamento serio que puede traerse abajo lo único que Kenji Fujimori podía ofrecerle a ese nuevo fujimorismo. Entonces la cosa no está tan clara, no es un asunto solo de disputas del manejo del partido en términos formales, sino, digamos, de quién gana frente a los objetivos individuales que tienen más allá del propio partido. Y esa va a ser la discusión en torno a lo que se venga seguramente en esta agrupación política. Bueno, son las 7:28 de la mañana. Más adelante vamos a hablar sobre lo que está pasando con las farmacias, con los grifos, los monopolios. La ministra de Economía ha dicho que hay que evitar la posición de dominio. Vamos a hablar de eso más adelante, y va a venir, digamos, el decano del Colegio de Químicos Farmacéuticos, porque se han pronunciado diciendo que esto va a afectar los precios y va a ir en contra de los que menos tienen en nuestro país, tan necesitado en materia de salud, de acceder a ejercer este derecho, por cierto. Entonces vamos a hablar de eso más adelante. Va a venir Pedro Cateriano también a hablar con nosotros y hacer un análisis político de cómo se están moviendo las cosas ahora. Y también en un ratito viene Jackie Fox, que es un excelente periodista, que es corresponsal del diario El País y acaba de ser nombrada como presidenta de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú, lo que nos va a permitir en una conversación con ella pues tener una mirada también desde digamos, cómo desde fuera se ve lo que está pasando en el país y qué perspectiva se plantea en torno a lo que se viene, ¿no es cierto? Es muy interesante eso, así que el programa está excelente el día de hoy. Les pido por favor que ustedes se queden con nosotros esta mañana. Soy Gladys Tuesta y los acompañaré esta jornada. Vamos a una pausa y regreso en un instante para hacer nuestro recorrido por las regiones, y ya regresamos para iniciar nuestras conversaciones en el programa que están previstas para hoy. Ya regresamos. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. Son las 7:30 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho, vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones en un ratito, pero quisiera compartir con ustedes lo que algunos personajes políticos han dicho ayer sobre algunos de los temas que he comentado esta mañana. Primero, que el señor Abel Salinas, ¿no es cierto?, que es el ministro de Salud, se ha pronunciado sobre el indulto a Fujimori y sobre el informe médico que se supone soporta o es el soporte o el sustento para la decisión que tomó el presidente de la República, y lo ha defendido. Primero dijo que él prefería no meterse en problemas, no revisarlo, porque él está mirando hacia adelante y ya no quiere mirar hacia el pasado, pero ahora ha dicho que el informe es válido. Vamos a escuchar qué dijo ayer. Los informes médicos son resultado de la evaluación
conclusión de una historia clínica y de examinar al paciente. Y nosotros en la orden médica las conclusiones no las podemos objetar si no vemos al paciente o no vemos la historia clínica. Quien diga lo contrario está faltando a un principio básico que tenemos los médicos. Yo no podría opinar sobre un paciente, sobre una historia clínica que no he visto. Entonces eso hay que tener mucho cuidado para manejarlo en el lugar que corresponda. Un certificado médico tiene toda la validez. No podemos cuestionar a quien lo hizo, salvo que exista un mandato especial. Bueno, digamos, lo que sí podemos cuestionar es que, digamos, pongan ministros con esas características, ¿no es cierto? Porque, claro, el señor dice, efectivamente, no se puede hablar sin haber revisado al paciente para saber si su salud es lo que dicen los médicos en el informe, ellos constataron. Claro, pero lo que sí se puede decir, y lo ha dicho el defensor del pueblo, no sobre el estado de salud del señor Fujimori, sino sobre la resolución que da un funcionario público, que es el presidente de la República, y que no tiene una debida fundamentación. Punto, es como una resolución judicial. Entonces uno decir, bueno, declaramos, se resuelve declarar culpable y tal persona va a ir 8 años a la cárcel. Entonces lo que uno viendo la resolución tiene que decir, pero ¿por qué me está condenando? Quiero saber los sustentos de esa decisión. No, vaya usted a revisar el expediente para que sepa por qué lo han condenado. ¿Así funcionan las cosas? Bueno, el señor es médico y de repente no tiene claridad en estos procedimientos que no son formales, son legales, y por lo tanto, al no cumplirse, finalmente uno puede objetarlos y también pedir que se puedan revertir. Así funcionan las cosas. Bueno, pero ayer frente al indulto también, Estela Carlotto, que es la presidenta de la Asociación Abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, mandó un mensaje de respaldo a los familiares de las víctimas del caso Cantuta Barrios Altos por el indulto a Fujimori. Vamos a escuchar lo que dijo. Las abuelas de Plaza de Mayo enviamos nuestra mayor solidaridad a los familiares de las víctimas de Cantuta, Barrios Altos y Pativilca frente a este intento de impunidad con el otorgamiento del indulto y derecho de gracia humanitario al ex dictador y genocida Alberto Fujimori. Desde Argentina esperamos que la justicia peruana declare inaplicable el derecho de gracia para que Fujimori enfrente los juicios pendientes, y también acompañamos a los familiares que asistirán a la audiencia ante la Corte Interamericana el próximo 2 de febrero. Bueno, digamos, la historia argentina da cuenta de miles de muertos y desaparecidos en la época de la Junta Militar o la dictadura militar, y las abuelas de Mayo, las madres de Mayo, las abuelas de la Plaza de Mayo, pues son una expresión viva de esa lucha contra la impunidad que todavía, digamos, siguen empujando. También Gladys Rubina, familiar de una de las personas que fue asesinada en Barrios Altos, se pronunció ayer en la conferencia de prensa para anunciar la marcha que hubo ayer aquí en Lima y en otras ciudades del país y del mundo sobre qué cosa debería pasar con Alberto Fujimori. Vamos a escuchar. Si salimos a marchar, nos dicen que somos familia de los terroristas. Nosotros no somos terroristas, señores. Somos gente pobre que salimos a marchar, a hacer justicia por nuestra familia, por memoria de nuestra familia. Yo pido justicia, porque yo quiero que regrese el señor donde que está, que cumpla su condena. Los 25 años que le han puesto, que regrese, que cumpla su condena, porque el señor no está tan enfermo como le dicen. El señor tiene todo, mientras que hay otros enfermos si realmente necesitan, ¿ya? Pero el señor está bien. Bueno, Gladys Rubina, familiar de uno de los asesinados en Barrios Altos, piensa eso, y está bien que piense eso, es legítimo que piense eso, porque si la justicia hizo lo que se les había negado por más de 20 años y llevó a un proceso justo, Alberto Fujimori determinó que era culpable, pues no debería haber un motivo por el cual salir a la cárcel sin que se justifique, solo porque el presidente de la República necesita sobrevivir en el Palacio de Gobierno y hace un acuerdo bajo la mesa para que salga el dictador y él se quede en el gobierno. Eso no está bien desde ningún punto de vista. Y el señor Becerril,
que digamos es uno de los congresistas fujimoristas más conocidos y más promocionados y que mejor representan al fujimorismo en su estado natural, en su estado básico, sin retoques, ha dicho que el Perú debería retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1999. Ahí está, vamos a escuchar a Becerril. Alberto Fujimori ha sido indultado de acuerdo a las prerrogativas constitucionales del país. Por lo tanto, el indulto está oleado y sacramentado. Que la izquierda y los caviares proterroristas quieran ahora cuestionar el indulto, no lo vamos a permitir. Además, el Perú acá también es un país democrático donde respetamos nuestras leyes internas y al final creo que ya va siendo hora de que analicemos salirnos de la competencia de la Corte Interamericana, que lo único que ha hecho es pagar dineros a los terroristas, nunca apoyado al Estado. La Corte también está ideologizada. Ese es un congresista de la República, que ustedes no crean. Pero claro, de repente necesitan conocer antecedente. Antes se dedicaba a desalojos. De repente por eso el lenguaje, y antes de eso era químico farmacéutico, de repente esa combinación da ese resultado. Pero claro, es una expresión clara de un fujimorismo que nos lleva a los 90 y donde dice hay que salirnos de la Corte, dice que la Corte está ideologizada. Y claro, el señor no debe saber, porque no le da para tanto, que los miembros de la Corte Interamericana los eligen los estados, donde el Perú vota, donde votan todos los países que son miembros de la OEA. Entonces, la cosa es un poquito grave, ¿no? Esa es la política que tenemos. Bueno, ahora sí vamos a nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Nos vamos ya, Emanuel, a Junín, ¿sí? En Huancayo está Efraín Rojas con la información. Efraín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Nasser, en la capital de la República? Aquí en Huancayo, desde las 00 horas del día de hoy, se inicia la huelga indefinida del paro agrario nacional, al comprobar que no hay interés de parte del gobierno en solucionar la problemática del agro en el Perú. Han señalado los dirigentes que en la última reunión llevada a cabo en Andahuaylas, el viceministro que debería conversar con los campesinos, lo que se vio es de que este señor estaba durmiendo, es lo que ha llenado en ira de todos los integrantes y han dicho de que simplemente este gobierno quiere tratarlos así como engaña muchachos con su presencia de este señor que no ha resuelto nada y tampoco ha definido nada. Por tanto, el Comité Regional de Lucha Agraria Junín-Huancavelica se ratifican en esta huelga indefinida que acatan 11 regiones. Desde Huancayo, para IDL Radio, Efraín Rojas. Muchísimas gracias, Efraín, por esa información desde Huancayo. Problema ahí que no se resuelve mientras el gobierno, expresado nítidamente en el presidente, pues digamos no tiene ni la mínima idea de todo lo que está sucediendo también en las regiones. Vamos a irnos ahora a otra zona del país. Nos vamos a ir rápidamente a Huarmey. Ahí está Juan Almeida con la información. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Laxer, para informar a toda nuestra comunidad nacional que aún en la provincia de Huarmey la reconstrucción por el fenómeno del Niño Costero es totalmente nula. La ciudadanía vive momentos de zozobra debido a que no sabe cuál es la realidad que estamos viviendo. En este caso se ha visto que muchas personas, en prevención a lo que pueda suceder, han vuelto a construir muros en las afueras de su casa para prevenir pues un futuro desborde. En tal sentido, lo que más ha dolido a la ciudadanía guarmellana es que llegaron los representantes y el presidente de la reconstrucción, pero sin embargo se reunió a puerta cerrada con las autoridades y algunos miembros integrantes del COE. Esto llamó poderosamente la atención de parte de la prensa guarmellana, quienes pues han solicitado que todo se tiene que hacer con claridad y nada bajo la mesa. Desde Huarmey, tierra de hermosas playas, informó Juan José Almeida Zun, Manantial Radio. Muchísimas gracias, Juan, por esa información desde Huarmey. Vamos a terminar nuestro recorrido esta mañana trasladándonos a otra zona del país. Esta es para comunicarnos con Mario Zenita Goya, que está en Ayacucho. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días a los amigos de la gran red de IDL Radio. Muy buenos días, Glacier, aquí desde la provincia de Huamanga, ciudad de Ayacucho. Nuestra información para el día de hoy. Después de 34 años de haber sido asesinado por Sendero Luminoso, 7 campesinos de la comunidad de Janis de la provincia de Huanta fueron sepultados en el cementerio de dicha comunidad. Son 7 de 18 campesinos que el 16 de octubre de 1984 fueron asesinados. La entrega de los restos estuvo a cargo del Instituto de Medicina Forense del Ministerio Público de Ayacucho. En otro punto de este reporte, se ha decretado un paro agrario de 72 horas a nivel nacional a partir de hoy 31 de enero hasta el próximo 2 de febrero, exigiendo al gobierno la declaratoria de emergencia agraria, especialmente para la producción de papa con presupuestos nacionales de reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, es lo que señala justamente los paperos, la defensa de la producción nacional en vista de la caída de precios y se pone un alto a la importación de papa precocida. Desde Ayacucho, reportó Mario Sanita Goya. Mario, muchísimas gracias por esta información desde Ayacucho. Son las 7:42 de la mañana. Vamos a una pausa y conversamos con Jacqueline Fox, que nos visita esta mañana. Ya regresamos. Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:43 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Jacqueline Fox es periodista, una muy buena y reconocida periodista, es corresponsal del diario español El País, que es un diario muy importante y muy influyente, y hay una buena noticia porque además acaba de ser elegida como presidente de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú. Y Jackie Fox, además de ser una muy buena periodista, es profesora universitaria y además es escritora, ha escrito, digamos, textos y libros muy importantes, y además que yo recomiendo ustedes puedan revisar, y yo en algún momento los he comentado aquí. Hay una que tiene que ver con el comportamiento de la prensa en los años 90, por ejemplo, que se llama, claro, el 2000, sí, pero digamos es sobre todo lo que pasó en la época de Fujimori, y el otro es sobre la posverdad, ¿no es cierto?, que en nuestro país tiene expresiones muy claras en determinados personajes que se mueven en los medios de comunicación, y no importa si lo que dicen es verdad, sino que apelan a determinadas sensibilidades para generar corriente de opinión que a veces llevan a tomar decisiones que luego son contrarias al interés común. Jackie, qué gusto saludarte, qué bueno tenerte en el programa y felicitarte además por el trabajo y por esta nueva elección en la Asociación de Prensa Extranjera. Muchas gracias, Glacier, por esta invitación. No, gracias por venir. Gusto de estar aquí. Bueno, yo quisiera, digamos, además, tú como eres una periodista que está en el día a día y tienes que ir como discerniendo, digamos, qué cosa es lo que resalta de la política peruana o lo social en el país para darlo a conocer a través del país al mundo. ¿Cómo ves la situación en el país, si quieres, ¿no es cierto? Si quieres en términos más políticos. En el año pasado, en diciembre, sucedieron probablemente los 2 hechos políticamente más sensibles que pueden pasarle a un presidente. Uno, que estén a punto de vacarlo, y lo segundo, que indulte a Fujimori, teniendo el antecedente que ni García ni Humala
teniendo el pedido y en algún momento inclusive queriéndolo hacer, lo hicieron. Y luego el presidente, pensando que de cómo resultó, cómo salió de ese momento tan difícil, creía que lo que se le venía era un tiempo de calma, y parecería que eso no ha pasado. Su popularidad ha caído y el fujimorismo, ya ves, ha regresado a su estado natural previo a la vacancia y otra vez está golpeando severamente. Pero ¿cuál es tu lectura, digamos? ¿Qué está pasando? ¿Cómo ves el gobierno, la oposición en ese juego? Lo primero que destacaría es una inestabilidad que se ha pronunciado mucho más, ¿no? Ya el gobierno del presidente Kuczynski venía con dificultades por las interpelaciones, por los ministros que iba perdiendo en esta estrategia del fujimorismo de no dejarle gobernar. Entonces era un gobierno ya inestable, con muy poca capacidad para hacer la poca agenda que había planteado aplicar en el país. Y en diciembre ocurre un indulto que no era el indulto que el presidente Kuczynski había ido anunciando durante el año, ¿no? Porque durante 2017 él dijo que se venía esta noticia. Sí, ¿no? Dijo hacia final de año van a haber noticias en relación a este tema. ¿Y a qué te refieres cuando dices no es este el indulto que él había estado imaginando? ¿Qué crees tú? No, ¿O qué informe? Tú has entrevistado al presidente también en algún momento. Bueno, lo hemos claro, lo he entrevistado al día siguiente de que asumió el gobierno, ¿no? El día del primer desfile militar lo entrevistamos con el director de las ediciones América del diario El País, y luego ha habido una conferencia de prensa que ha dado el presidente a los socios de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú. Entonces, él ya había mencionado durante 2017 que estaban evaluando esta cuestión, pero en ningún momento se había planteado como un canje, ¿no? Había mencionado esto como un cambio de opinión respecto de su promesa electoral del 2016, pero yo digo que es un indulto diferente porque jamás se había visto como una moneda de cambio, ¿no? Que es lo que hemos visto al final que ha ocurrido. Porque, digamos, claro está de que si él hubiera en la campaña siquiera insinuado que iba a sacar a Fujimori bajo la lógica de, digamos... Si tengo un mal momento, exactamente, entonces... o inclusive la lógica de la reconciliación, para ponerlo en otros términos, probablemente no ganaba la elección. ¿No es cierto? Probablemente. Puede ser. Si se lo hubiera dicho. Exacto, puede ser, ¿no? Entonces, este es un indulto que él, frente, dices tú, al apremio y a la presión y a la situación misma, decide hacerlo básicamente por un cálculo político. Por una necesidad política. Por una necesidad. Allí yo destacaría un par de elementos, ¿no? Porque hay algunas voces, como la del ministro de Justicia, que dice que esto se ha conducido con total normalidad, legalidad, sin acuerdo político. Hay varias voces de diferentes sectores políticos que dice que no ha habido ningún intercambio, pero hay una columna de un asesor de Kenji Fujimori, del congresista Fujimori, señor Morelli, claro, ¿no? Que él dice que se reunió con el presidente en tal fecha y que iban a ver la oportunidad de esa decisión. Y luego, la semana pasada, ha habido un informe de la agencia Reuters que también cita una fuente del Fujimorismo, una fuente gubernamental, me parece, que va en el mismo sentido de confirmar que sí, efectivamente había habido esta especie de preacuerdo y reuniones consecutivas del presidente Kuczynski con Kenji Fujimori hasta que finalmente se produce esta decisión. Entonces, yo destacaría esta inestabilidad pronunciada en este momento que impide tener mucha claridad acerca de qué cosa ocurrirá en el futuro, ¿no? Ese es un lado, digamos, de la inestabilidad, porque el otro lado de la inestabilidad está dado por las investigaciones de la Fiscalía acerca de Odebrecht y OAS. Y el vínculo que puede haber tenido el propio Kuczynski con eso. Y no solo el presidente, sino todos los otros líderes políticos. En el caso del presidente, ¿no? Y esa es la pregunta que te quiero hacer, ¿cuánto a esta crisis
del cual el propio presidente termina siendo, digamos, el más perjudicado, ha abonado él por voluntad propia, porque tú dijiste, y coincido plenamente, que el fujimorismo entró con la sangre en el ojo, si perdió la elección cuando ya había celebrado que la ganaba, y llega con esa, digamos, molestia y la traslada a su comportamiento en el Congreso. Pero en algún momento el presidente, alguien le dice, oye, mire, ellos se van a tranquilizar, entonces tú lo que tienes que hacer es darle muestras de, digamos, cariño, en el sentido de que no te quieres confrontar con ellos, de que en fin hasta pueden llegar a un cogobierno. Pero cuánto de lo que hay ahora es el presidente y ya no tanto la vocación del fujimorismo por traérselo abajo. Yo diría que no es solo el presidente, es toda la clase política, es la opinión pública también, ¿no? Porque no solamente es o sea, finalmente el presidente termina decidiendo qué hace, de acuerdo, pero en su entorno no ha habido suficiente fuerza posiblemente para persuadirlo de que esa no era la manera en que iba a lograr sus objetivos, y tampoco por parte de los otros partidos que no eran la oposición le dieron señales de que ese no debería ser el camino. Ajá. La opinión pública tampoco, ¿no? O sea, no había demasiado ruido por el hecho de que el presidente estaba gobernando de esa manera. Entonces, yo no quiero quitarle culpabilidad o responsabilidad al presidente, pero creo que en conjunto no hemos sido todos suficientemente exigentes con plantear que esa no era la forma de gobernar en el primer año. De acuerdo, pero digamos, el presidente optó por una línea que al final no le funcionó, pero en algún momento, o digamos, por lo menos hay 2 episodios en los que él parece darse cuenta de que realmente le estaba pasando eso que muy pocos le decían al comienzo, que no dejara que pasara, es decir, que no se dejara someter al fujimorismo. Una es con lo de Zavala en el momento de Marilu Martens, cuando la quieren sacar, hacen la cuestión de confianza. Entonces daría la impresión que ahí el presidente junto con Zavala dicen, oye, ya, no es para tanto, mira, ya nos están avasallando, esto no puede ser, y hacen cuestión de Estado. Pero claro, si tú haces eso, no haces lo que él hizo después, digamos, otra vez regresa a bajar la cabeza y pone ministros que son más afines a fujimorismo. Y lo otro es, ya aquí, previo a la vacancia, esos 2 mensajes, el mensaje anterior y el que da inclusive en el propio Parlamento, era de abierta confrontación, es decir, me he dado cuenta de que yo estaba equivocado, que esos que me decían que y esto venían por mí, yo no les hice caso, ahora sí. Entonces dijo, bueno, cambió el presidente, tarde pero cambió, y resulta que no cambió. O sea, digamos, no es que él no sabía de esos otros consejos. Ahora, digamos, revisando todo en retrospectiva, ya uno no puede saber bien en qué momentos el presidente ha estado actuando de acuerdo a conciencia y en qué momentos simplemente estaba viendo lo que le iba a resultar de acuerdo, de qué manera jugaba a lo más ganador, ¿no? El otro punto, y a mí no me gusta mucho la especulación, pero yo creo que vale la pena recordar que en algún momento también me incomoda citar un personaje que no tiene ninguna simpatía, ¿no? Que es Elian Karp. Pero Elian Karp en algún momento, cuando me parece que es al inicio del año 2017, cuando ya están en la persecución de Toledo, le manda un mensaje. Elian Karp dice algo así como: nosotros recordamos lo que hiciste. Nosotros te conocemos, ¿no? Sabemos lo que hiciste. Sí, sabemos lo que hiciste. Entonces yo no sé si es que ese tipo de datos sueltos que el presidente Kuczynski sabe que estaban por allí, ¿no? De todos estos negocios en los que él ha participado, entrando y saliendo del sector público hacia la función privada, si es que este tipo de lastre también ha estado en el como elemento de las decisiones del presidente, de no confrontar para que no le empiecen, es decir, no confrontar tanto a la oposición durante 2017 para que no le empiecen a salir todos estos datos que ahora han estado apareciendo. O sea, ¿crees que en su razonamiento fue, si uno lo suma con el indulto, a unos con el indulto los tranquilizo y a los otros con no ser muy beligerante en los temas vinculados a Odebrecht para que no me perjudique y para que ellos tampoco, digamos, se vean perjudicados? Incluso con el mismo fujimorismo, o sea, no me peleo con el fujimorismo para que ellos tampoco me anden buscando mis cosas del pasado.
Entonces, nuevamente, yo planteo que esto es uno de los elementos que podría ser. No sabemos finalmente qué cosa es lo que está en el razonamiento del presidente, pero tenemos allí algunos elementos como... Si Elian Karp sabía, entonces pues varios otros políticos podrían y varios otros también. Asesores de aquel tiempo podrían saber, ¿no? Y lo que podemos notar actualmente es que muchas personas que hacen política desde mediados de los 90 siguen haciendo política ahora. Entonces hay un conjunto de informaciones que están diseminadas entre ciertos personajes que se mueven entre la política, la consultoría, la asesoría, el sector privado, etcétera, ¿no? No, y además que digamos siempre han estado de todos los gobiernos sin importar la ideología del gobierno que llega. Algunos de digamos, ellos varios también, de ellos y que son muy cercanos al presidente. Ahora, pero caso error en ambos casos, porque ni el indulto le ha dado comillas gobernabilidad. Mira lo que ha pasado con Kenji, porque ahora puede pasar lo peor para Kenji: uno, que el indulto se revierta, y dos, que lo hayan votado el fujimorismo. Es decir, Zoe Cabra la perdió en términos, digamos, de su legitimidad, la pierde. El presidente, digamos, si ese era su soporte, se va a ver debilitado. Y si creía que no chocando con los otros le van a perdonar sus vínculos con Odebrecht, al contrario. Y yo lo que creo es que el fujimorismo, el APRA y otros, cuanto más, digamos, interpelados se sientan por el caso Odebrecht, ellos van a tratar de buscar, como dice Gorriti, a Lorna del momento, y ese va a ser Kuczynski. Claro, ¿a quién embarrar? O sea, digamos, no veo a Keiko tratando de pelearse con García para meterlo preso a García, ¿no es cierto? Va a ser Kuczynski. El más débil. Siempre están haciendo el señalamiento al más débil del momento, ¿no? Claro. Lo que no quiere decir que Kuczynski no esté metido en un lío serio, ¿no es cierto? Así es. Ahora, ¿y qué tan desde tu punto de vista, Jackie, porque digamos tú cubres estos temas y entonces estás al tanto, ves al presidente involucrado en estos casos? O sea, ¿cuál es tu análisis sobre, porque hay algunos, digamos, si tú quieres, los más severos dicen, este es un corrupto, estuvo vinculado a Odebrecht y le hizo el trabajo a Odebrecht mientras era funcionario y no hay vuelta que darle, tiene que ir preso, ahora o después? Hay otros que, digamos, más en su defensa, fueron hacia el medio con el tema de que hay que defender la institucionalidad democrática, al presidente no se le va a bajar por eso, por más que haya cosas atendibles, y hay otros que ya fueron aún más extremos, diciendo que es una cuestión solo de desorden y de desprolijidad del presidente, y que por lo tanto es básicamente una persona que confundida, pero no pues con vocación de delinquir. O sea, pero digamos, ¿hasta dónde has llegado tú más o menos con los datos que hay? Yo lo que destacaría, porque tampoco me siento suficientemente libre de opinar, debido a que esto todavía tiene pues para largo de investigaciones por delante, yo lo que diría es que desde hace muchos años quien ahora es presidente del Perú no puede distinguir cuándo hay conflicto de interés. Eso es lo que yo tengo muy claro, ¿no? Y así como él, decenas en el Perú, no es solo él. Hay algunas prácticas que puede ser que no estén previstas así con suma precisión en la ley, de que no se debería hacer algo así, y digamos que se ciñen a eso, que como no está suficientemente explícito, entonces lo hacen, que es esto de prestar servicios a un privado que está por buscar una concesión con el Estado, ayudarlo a que consiga esa concesión, cobrar, luego entrar al gobierno y firmar, digamos, que ha gestionado esta persona. Entonces, si lo vemos así en términos muy fríos, entonces quien ha actuado así dice, pero yo en ese momento estaba actuando en mi capacidad de privado, en ese momento yo no estaba haciendo nada, o en ese momento yo me había salido de la empresa, el gestor estaba a cargo. Entonces es un poco, por decirlo de manera delicada, hay una incapacidad de reconocer que ese no es un comportamiento debido. Ya, de acuerdo, pero digamos, ahí hace ya bastante tiempo, si bien es cierto, hay una dimensión ética y moral clara, que esta gente se salta porque tiene una escala de valores muy flexible, digamos, en esos términos, pero ya, digamos, está tipificado también el conflicto de intereses como delito, y el presidente no es, digamos,
asesor de un funcionario, es el presidente de la República. Por ejemplo, ¿no? Yo veo lo que está haciendo Daniel Llovera en Cuarto Poder en las últimas semanas, que es realmente excelente y prolijo. Entonces tú la línea de tiempo, tú dices, las empresas del presidente gestionaban intereses para Odebrecht y para otros. El señor de Odebrecht se reunía con el presidente. Después de que el presidente en ese momento era ministro de Economía, después de que se reunía con el presidente, muy pocos días después había decisiones del gobierno frente a los intereses que gestionaban sus empresas para ese privado. Por lo tanto, ahí, digamos, no hay margen para decir que él estaba confundido y no sabía. Él sabía perfectamente que estaba facilitando esas cosas, ¿no? ¿Eso tú crees que puede ser motivo ahora, en un escenario post-vacancia y post-indulto, de que nuevamente vayan por el presidente en términos de quererlo sacar del gobierno? Bueno, está esta iniciativa de Alianza por el Progreso para plantear una nueva vacancia, pero nuevamente está el resto de partidos, y bueno, principalmente el fujimorismo dividido, no sabemos bien qué cosa quiere hacer, ¿no? O sea, tampoco sabemos cuán atenazado o cuán en riesgo se siente el fujimorismo como para votar a favor de una vacancia nuevamente. El partido Alianza por el Progreso está en su, digamos, tiene los elementos nuevamente elementos nuevos para presentar este pedido, pero no sabemos bien qué cosa operará en el razonamiento del resto de fuerzas políticas. Ahora, ¿no? Pero digamos, los reaparecidos del fujimorismo que estuvieron silentes después del indulto, como Becerril y como Salaverry, que son, digamos, una extensión de Keiko, ¿no es cierto? Ellos son los que salen a hablar por Keiko. Han dicho ya, si encontramos elementos nuevos que apunten a un posible caso de corrupción, ahí sí votaríamos, porque tenemos la obligación por la vacancia. No lo hacían con el pedido de Arana, porque Arana metió el tema del indulto, y ellos nunca van a salir pues allí que están en contra del indulto, por más que hubieran querido que no indulten a Fujimori, tengo yo la impresión, ¿no? Para el fujimorismo, ¿cómo lo ves? Esta salida, esa expulsión de Kenji con 2 más, ¿hasta dónde puede llegar en términos de fractura o no el fujimorismo? ¿Crees que, no sé, la conveniencia de ellos más adelante va a ser juntarse y limar? Bueno, no sé, en fin, ¿cómo ves tú al fujimorismo? Siempre, a mí siempre lo que hace el fujimorismo me parece muy sospechoso. O sea, nada de estos movimientos me parecen espontáneos ni descoordinados, ¿no? Yo sinceramente prefiero no decir qué va a pasar respecto al fujimorismo, porque ellos finalmente, muchas veces hacen declaraciones en un sentido y terminan finalmente haciendo otra cosa en el momento, ¿no? Entonces, lo que yo podría decir es que Kenji Fujimori ha logrado lo que él quería, ¿no? Él no tenía otra agenda política cuando entró como candidato más que liberar a su padre, y luego de vez en cuando hace declaraciones para tratar de promover más la extracción de madera en la Amazonía, ¿no? Que parece que es un sector donde él tiene intereses, y fuera de eso no más. Entonces, además él tiene empresas privadas, en algún momento ha tenido empresas de seguridad, tiene la empresa que ahora ya no se llama Limasa, después de que le encontraron por una gran empresa japonesa, que debe ser la única experiencia en el mundo donde una transnacional enorme como esa viene al Perú y se alía con un almacén chiquitito, con una microscopio. Es como que, digamos, venga pues un supermercado, esos internacionales, y compre la bodega de la esquina de mi casa. ¿No? Entonces, yo añadiría este elemento, ¿no? Kenji Fujimori necesita seguir activo en la política. ¿Para qué? Si sus hermanos Hiro y Sachi tienen esta empresa en la que antes estuvo Kenji Fujimori. Necesita seguir siendo congresista, necesita ser candidato a la presidencia en el 2021 si su padre ya está libre. O sea, si es que resulta finalmente una decisión contra el Estado peruano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podría irse nuevamente del Perú Fujimori, no pasa nada, ¿no? Entonces, y eso creo que va a pasar, ¿no? Tú sientes que ese Fujimori se va. Mire, yo entre lo que diga porque yo tengo la impresión que esta es un poco la secuencia.
La Corte va a decir que ese indulto va en contra del mandato de hacer justicia en el caso, clarísimo, y va a pedir que se revise, y él lo va a hacer en un lenguaje un poco más moderado, pero va a decir que se revierta. Y los jueces del caso Pativilca van a esperar que dice la Corte para inaplicarla. Entonces, si es que la Corte manda la señal, los otros inaplican, y en ese trance yo creo que Fujimori se va, o sea, digamos, entre Barbadillo y Japón, digamos, más o menos uno imaginaría o algún otro país, ¿no? Que no haya extradición, que exacto, no se pueda... Sí, hay tantos que tiene para Ahora, escoger. yo tengo que terminar, Jackie, pero te quería preguntar, en el marco de la misma reflexión que tú haces, ¿no? Y se lo va a preguntar a Pedro Cateriano, con quien voy a hablar en un ratito, que ya llegó, Kenji es particularmente selectivo en su pelea dentro del propio Fujimorismo. Dice, Figari, Ana Gers, y ahí acaba su lucha interna en el Fujimorismo. Pero yo me pregunto por qué no se pelea con Joaquín Ramírez. O sea, digamos, si yo quisiera sañar el partido, con quien tengo que pelearme también es con Joaquín Ramírez. Si está investigado por lavado de activos, si dicen que la plata del lavado de activos la han metido al partido, ¿cómo yo no voy a pedir que ese señor, digamos, sea por lo menos interpelado seriamente, ¿no? Pero no dice nada. No tengo una explicación, pero yo lo que recordaría es que la investigación que le hacen a la empresa de Sachi, Hiro y Kenji sale de una fiscalía de lavado de activos. Eso es lo que esa es mi manera de responder. El lavado de activos los une, digamos, en el sentido de que es una cosa compartida. Porque claro, o sea, ¿cómo llega Joaquín Ramírez a ser lo que es en el partido, comillas, más grande del país? ¿Por sus capacidades políticas? No, no es cierto. Financieras. Por eso, solamente. Sí. Y las finanzas de Ramírez están cuestionadas legalmente. Sí, pero hay muchas otras cosas que Kenji Fujimori no cuestionan el Fujimorismo, ¿no? O sea, o sea, él reivindica el Fujimorismo duro de los 90, cree que su padre es inocente y que Cantuta y Barrios Altos era un costo que había que pagar la lucha contra subversiva. Entonces, bueno, si esa es la evaluación de Kenji Fujimori acerca de crímenes, imagínate pues si va a cuestionar los posibles crímenes que están en etapa de investigación fiscal. Claro, pero reviste su pelea interna en el Fujimorismo con una lógica de limpiar al Fujimorismo y hacerlo más liberal. Pero recuerda que su pelea es hacia quienes no estaban de acuerdo con la liberación de su padre. Básicamente, ¿no? o sea, tú dices que regresas al origen, el interés de él sacar a su papá. Sí, no, él o sea, no es la está venganza molesto. Tú estabas en contra de que mi papá salga, ¿no? Ahora vas a ver, voy por el partido, te voy a sacar y te vas a dar cuenta que mi padre es el líder histórico de este partido. Yo no lo veo nunca peleando por cuestiones irregulares, vinculadas con los aportes ilegales, con desorden de los fondos, ilegalidad de procedencia de los fondos. Cuando estaban los mineros ilegales o los transportistas ilegales en la campaña de su hermana, tampoco, esas cosas no le importan. O los evangélicos, estos recalcitrantes, casi que llaman al odio, y él dice que es liberal y que... Entonces, claro, Jackie, lamentablemente el tiempo se me ha acabado, pero te quiero agradecer mucho, te felicito por la elección en la Asociación de Prensa Extranjera, que va a ser una excelente gestión, te felicito por tu trabajo en el país, y te vamos a invitar más seguido cada vez que puedas para conversar de otros temas. Muchas gracias. Jackie Fox ha conversado con nosotros, tengo que ir a una pausa, y cuando regrese, Pedro Cateriano conversa con nosotros, ya volvemos. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe. Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir.
soy Norma Méndez Díaz, madre de Melissa Alfaro Méndez, una joven de 23 años que falleció por un sobrebomba enviado por el Estado de nuestro país a cargo de Alberto Fujimori el 10 de octubre de 1991. Nosotros los familiares estamos en desacuerdo con el indulto porque contravendría las leyes, porque creemos que los que cometen delitos deben cumplir su condena, sean presidentes, sean políticos, sea quien sea. No, las leyes se deben cumplir. Como familiar decimos, el indulto es insulto. Mi nombre es Hubert Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:12 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Voy a conversar con Pedro Cateriano. Ustedes lo conocen bastante bien, reconocido abogado, constitucionalista, profesor universitario, ha sido presidente del Consejo de Ministros, ha sido también diputado, digamos, en otras épocas cuando la política tenía, digamos, expresión distinta y no a veces la tan lamentable que tenemos ahora, porque coincido, como en la mañana leía el argumento de la congresista Montenegro, Alianza para el Progreso, es decir, estar sentados en la discusión de Kenji y Keiko Fujimori como si fueran grandes personajes. Le digo, pero es lo que hay, esa es la política hoy, ¿no es cierto? Ver a Becerril y a otros en los medios no es sino la constatación de cómo la política, lamentablemente, para el país y en general para todos, pues ha ido disminuyendo en sus calidades y valores, diría yo, ¿no? Doctor Pedro Cateriano, gusto saludarlo, buenos días. Buenos días. Gracias por haber venido esta mañana. Encantado. ¿En qué perspectiva hay que ver lo que ha pasado ayer con Kenji Fujimori dentro del Fujimorismo? Es decir, lo han expulsado de la bancada, sí. Es verdad que es una primera instancia, dice que se puede apelar todavía internamente, pero hasta hace unos meses uno decía es impensable. Kenji puede hacer lo que le da la gana y no lo van a sacar de ese partido porque es Fujimori. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es su lectura? Bueno, creo que indudablemente hay una decisión que Keiko Fujimori ha tenido que precipitadamente tomar, y seguramente ella se ha puesto a pensar, ¿quién va a ser el candidato el 2021 con la maquinaria? ¿Mi hermano o yo? Ajá. Entonces esa es una especulación, porque no hay elemento de juicio. Claro, no vamos a creerle al señor Becerril, que ha dicho que Keiko Fujimori no tiene ni voz ni voto en las sesiones plenarias, ¿no? Solamente dirige. No, esta es una orden que sin dudas ni murmuraciones la gente que cumple sus instrucciones ha realizado. Que además, para que vean ustedes el dato, nadie sabe quiénes integran ese grupo que ha sacado aquello. Bueno, en realidad que los fujimoristas tengan noción de derecho ya es pedir demasiado, ¿no? Sí. No ha habido debido proceso, adelanto de opinión, un poco lo que viene haciendo también, digámoslo con franqueza, el Parlamento en sus investigaciones, ¿no? Sí. Vulneran la presunción de inocencia, no garantizan el derecho de defensa, violentan el debido proceso, pero ese es el fujimorismo de siempre, ¿no? Para quien conoce la trayectoria de la dictadura de Fujimori y Montesinos, eso no es novedad. Sí. Ahora, ¿qué va a deparar esto? Sí. Hay que esperar, ¿no? Porque si más adelante los intereses del fujimorismo reclaman una nueva amistad, entraremos a otro capítulo. Pero por el momento, esta movida tiene como propósito hacer un deslinde con Kenji Fujimori. Yo estaba hace algunos meses dentro del grupo que pensaba que esto era algo de teatro, pero
el indulto concedido, el rol protagónico que ha tenido Kenji Fujimori, esa acogida, ¿no? Esa situación favorable en las encuestas frente a la propia señora Fujimori, calculo que son elementos que han influido para que se adopte esta decisión, ¿no? O sea, digamos, en buena medida Keiko no le perdona a Kenji, por lo menos ante la opinión pública, que digamos podría estar reflejada en las encuestas últimas, de que él haya como desplazado como el fujimorista que tiene más simpatía dentro y fuera del fujimorismo. Y calculo porque ella tiene una serie de problemas que, probadamente, ¿no? Que el hecho de que haya dialogado, pactado políticamente el indulto con el presidente Kuczynski a espaldas de ella, es decir, sin comentarle, también debe haber tenido o sea, haber generado un dolor serio y profundo. Porque claro, si nosotros por el indulto, o sea, porque no estaba tan de acuerdo con el indulto, o porque ella siente que siendo ella la presidente se lo sobrepasó y finalmente habló. Claro, pero además si nosotros hacemos memoria y revisamos las imágenes televisivas de las caras de absoluto desconcierto de los congresistas fujimoristas el día de la votación, ese era el fiel reflejo de la cruda realidad de cómo en ese momento Kenji Fujimori se los había almorzado y que ahora estamos viendo que está pagando las consecuencias. Ahora, o sea, esto es una sanción por haber actuado a favor del indulto a Fujimori en una tratativa directa con el presidente de la República. Eso es lo que le están cobrando. Que es lo que o sea, no es la indisciplina. No son los dibujitos. La indisciplina forma parte de la conducta política del congresista Kenji Fujimori. ¿Alguna vez usted le ha escuchado un discurso articulado, una propuesta legislativa? ¿A quién dice? A Kenji Fujimori, no. Es el parche en la boca, digamos, en el plenario, el show, Congreso, ¿no? Si usted las caricaturas que le festejan, pero a lo que me refiero, inclusive ya lleva más de año y medio liderando la oposición. ¿Cuáles son los planteamientos de Keiko Fujimori en materia de política exterior, en materia de lucha contra el terrorismo? Nada. En realidad el hackeo permanente, esta oposición obstruccionista al gobierno ha sido lo que la ha dibujado, pero creo que también son más las cosas que la han desdibujado últimamente a Keiko Fujimori, y tal vez por eso ese sector que tiene el discurso del presidente Kuczynski, ¿no? Que Fujimori y Montesinos cometieron errores, que Fujimori y Montesinos actuaron de buena fe, que Fujimori y Montesinos se enfrentaron al terrorismo. Eso sabemos que no es cierto. No es cierto. Pero ¿por qué no ¿por qué? Claro, esa es la gran pregunta. Y ese quiere congraciarse con un sector que cree que, o sea, le ha vendido el cuento de la gobernabilidad. O sea, Kenji le ha dicho, yo te salvo de la vacancia y después te apoyo, y vas a ver que con eso evitamos que el otro fujimorismo... Y llegas hasta el final de tu mandato. ¿Tenía que ofrecer o tenía cómo ofrecer eso Kenji? O sea, lo que tiene hoy le es suficiente al presidente para que juntos... Yo creo que no, porque ahora, muchos dicen, o no muchos, pero algunas personas sostienen que esta ha sido una movida estratégica de Kuczynski porque este movimiento ha logrado quebrar todos los partidos. Se ha quebrado el partido más organizado, que es Fuerza Popular, se ha quebrado el APRA, se ha quebrado la izquierda, Acción Popular, ¿no? Pero también lo que vemos es que aquellos que le dijeron al presidente Kuczynski, si tú indultas al ex dictador se van a acabar tus problemas políticos, vas a lograr una estabilidad y vas a poder gobernar con tranquilidad, vemos que se equivocaron. Totalmente. Y que ingenuamente Kuczynski creyó que indultando al ex dictador no solamente iba a evitar la vacancia, sino él ingenuamente pensó que, o mal aconsejado, que iba a tener un ambiente de tranquilidad y paz política, y vemos que es todo lo contrario lo que está ocurriendo, ¿no? Nuevamente se vuelve a insistir en un intento de vacarlo en el cargo. Los procedimientos que se están siguiendo en la comisión Lavallato
más parece ahora una comisión investigadora contra el presidente Kuczynski, ¿no es cierto? Sí. Ya la señora Bartra se sacó la careta, completamente, ¿no? Protege a la señora Keiko Fujimori, ¿no? La señora Keiko Fujimori no es, fue citada en una oportunidad para lucirse, ¿no es cierto? Mulder y Velázquez Jequén en esa ocasión ni siquiera se atrevieron a preguntarle o repreguntarle con la ferocidad que lo suelen hacer contra sus adversarios o enemigos políticos. Bueno, ¿no? Entonces, y Alan García, no me digan, es decir, otro de los grandes beneficiados con esta comisión. Pero en todo caso es el contexto político que no lo podemos desligar, no, sin duda, del fiscal, ¿no es cierto? Pero a ver, ahorita vamos a ir al fiscal, pero todavía en la comisión. Hace un ratito conversaba con Jacqueline Fox, que acaban de elegir como presidenta de la Asociación de Prensa Extranjera de Perú, lo que es una muy buena noticia, y ella dice lo siguiente: claro, es determinante para el escenario de crisis permanente en el país el hecho de que el presidente sea muy débil y que haya optado por el camino de congraciarse con Fujimori cuando este lo ha golpeado severamente. Entonces tiene una responsabilidad por ese lado. Pero dice que el otro elemento determinante para la propia situación de debilidad del presidente es el caso Odebrecht. Entonces, ¿qué cosa va a pasar ahí? Si él no quería confrontar con la oposición para que no lo ataquen por los temas Odebrecht, se equivoca, porque al contrario, cuando a Keiko y a Alan la justicia le empiece como a pisar los talones por el caso Odebrecht, en quien van a querer los apristas y fujimoristas centrar la lucha anticorrupción es en el presidente, no en ellos, porque entonces estaría loco decir venga por mí, sino decir él es el ladrón. Claro, y eso pues es claro que forma parte de la estrategia política del fujimorismo. Pero por eso mencionaba el tema de la fiscalía, porque ya no solamente hay algunas informaciones respecto a la doble contabilidad de las millonarias campañas de Keiko Fujimori, el caso de Joaquín Ramírez, que lo ocultó en el Parlamento, porque aquí hay que ser claros, la persona que ordenó que no se investigue a Joaquín Ramírez en el Congreso de la República, con el silencio cómplice, hay que decirlo también, de las otras agrupaciones políticas, fue Keiko Fujimori. Y Luz Salgado cumplió sin dudas ni murmuraciones esa orden que le dio, porque si no, a estas alturas del partido, con la facilidad que levantan el secreto bancario y circulan los estados de cuenta de los investigados, ya tendríamos en el caso de Joaquín Ramírez elementos suficientes. Pero acá ha habido una protección. ¿Por qué esa protección? ¿Por qué ese pánico? ¿Por qué cree usted con Joaquín Ramírez? Porque creo que hay algunas evidencias que estarían demostrando un financiamiento ilegal de Fuerza Popular. Si a esto le sumamos lo que tendría que decir Barata, entonces la situación ciertamente no es tan tranquila para Fuerza Popular. Por esa razón están enfilando sus baterías contra el presidente Kuczynski para sacar del escenario la situación de la investigación y su problema, ¿no? A ellos, claro, es la lógica pues de gritar al ladrón, ¿no es cierto? Él es, ¿no es cierto? Para que todos vayan detrás de él, y claro, y él puede ser, lamentablemente, ese es el otro problema. El presidente Kuczynski, digamos, ya no solo es un asunto vinculado a que no dice toda la verdad. Bueno, según las personas que están cerca a él, cuando le preguntan, él responde, no me acuerdo. Sí, pues. ¿No? Pero claro, ¿cómo no te vas a acordar que te han pagado 1.200.000 soles? ¿No? Sí, ¿cómo no te vas a acordar que o cualquiera recibe mensualmente esa clase de honorarios? Sí, pues. Entonces, 1.000.000, ¿cómo no te vas a dar cuenta, ¿no? No me acuerdo. Esa estrategia no funciona. Ahora, la situación del presidente Kuczynski es dramática, ¿no? Se ha quedado solo, ¿no? Y después de esta traición, su palabra no tiene valor, ¿no? Y ya la ciudadanía, la clase política sabe que no honra su palabra. Entonces ha llegado a un punto crítico, ¿no? Y hoy he conversado aquí con representantes de distintas bancadas. Por ejemplo, Gino Costa me dijo acá que en la posibilidad de una vacancia él ya no lo defendería y podría votar. Ahora, Ceballos, por ejemplo. Pero luego Gino Costa dijo, declaró que
estaba aclarando la posición que no iba a votar, pero es claro que acá lo afirmó, ¿no es cierto? Él afirmó, y lo que dijo es, claro, tiene que haber nuevos elementos para poder, digamos, pero yo sí creo que hay nuevos elementos. Lo que ha sacado Cuarto Poder, por ejemplo, Daniel Llobera, hay elementos. Claro. El congresista Ceballos, que fue vocero de Peruanos por el Cambio y que hizo un muy buen papel en la defensa de Kuczynski, él me dijo claramente, si ahora sí, yo voto por la vacancia. O sea, lo que quiero decir no es que yo esté promoviendo la vacancia y esté alegre contando que cuántos tiene, es consecuencia de la manera como ha traicionado a su propia gente. Lo que creo es que no se debe desnaturalizar el objetivo para el cual fue creada la comisión Lavallato en el Congreso. ¿No y la vacancia tampoco, o sea, en el sentido de, digamos... Pero ahí hay dos cosas, yo me ratifico en mi punto de vista, ¿no? El presidente de la República tiene un fuero especial, no puede ser acusado durante su mandato. Lo que tendría que hacer el Parlamento sería ya constituir pues una comisión investigadora que indague específicamente la actuación del presidente, pero no emplear el mecanismo de la vacancia como una vía legal supletoria para hacer esa investigación, ¿no? Ajá, sí. Si uno revisa, por ejemplo, el debate de la Constituyente que estableció este tema, la participación de Chirino Soto, de la propia Lourdes Flores, vemos que el propósito, cuando se debate la famosa frase, ¿no? Incapacidad moral permanente. Sí. También ahí se discutía sobre los riesgos de que cuando una oposición solo por consigna política y un presidente no tenía mayoría parlamentaria propia, podía generar un ambiente de inestabilidad política que a la postre ponía al sistema político que garantiza la Constitución. ¿Qué es lo que el fujimorismo quería hacer con el pedido de vacancia en diciembre? Así es. Es decir, quería llenar de contenido esa incapacidad moral con un asunto que no calzaba para una vacancia. Y que requiere un debido proceso, es decir, sin duda. Lo que ocurrió además la vez pasada es que fue demasiado burdo, ¿no? Sí. Fue un ultimátum. O renuncias o mañana te vacamos. Es decir, mañana te vacamos. Y en 9 días, ¿no? Sí. Ahora, pero yo digo, eso que es así, y coincido, y yo también me reafirmo en el principio de que no se puede vacar y hay que esperar que todo eso. Pero usted mismo antes ha reseñado un poco o ha resumido un poco la situación política del presidente, pero hoy día hay menos gente en el propio Congreso que va a defender ese punto de vista, inclusive creyendo que es el correcto. ¿Por qué? Porque el presidente, pues, cuando lo hicieron ellos, los traicionó después. El presidente se ha tornado en indefendible. Y creo que eso es realmente espeluznante desde el punto de vista político, ¿no? ¿Y qué puede significar eso en términos de su permanencia en el gobierno? Es una situación sumamente delicada, pero además ya no solamente va a afectar la estabilidad política del país, sino también el contexto económico. Ya es visto internacionalmente el presidente como un gobernante absolutamente débil, ¿no es cierto? Creo, de otro lado, que el indulto que le concedió al exdictador, la buena reputación internacional que tenía, la ha hecho añicos, ¿no? Entonces son muchos los factores que ya intervienen en este descrédito del gobierno y del propio presidente de la República a nivel internacional, ¿no? Ahora, ¿y cree usted que peor aún en términos de la imagen, sobre todo internacional? Porque el presidente Kuczynski, si algo siempre trata de cuidar es su imagen internacional, sobre todo. Yo creo que le importa menos lo que piensen de él acá, pero sí le es muy importante lo que piensen de él afuera. Si entra en rebeldía con el sistema interamericano, si la Corte dice que revierte el indulto, o sea, ¿qué pasaría ahí? Si el Estado dice no vamos a cumplir, pues se pondría al nivel de la dictadura de Fujimori y Montesinos, ¿no? Ayer o antes de ayer un congresista oficialista declaró que el presidente es un demócrata y que esa situación... Giro Violeta acá dijo. Me dijo que él es un demócrata y él va a cumplir lo que diga la Corte Interamericana. Ahora, sabemos lamentablemente pues que Kuczynski dice algo y luego no lo cumple. Es verdad. Entonces, cuando uno está en esa situación política,
está sujeto a la desconfianza. Pero desconocer un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos volvería a la triste realidad acontecida durante la dictadura de Fujimori y Montesinos, ¿no? Sin ninguna duda. Y además, digamos, si el Perú lidera el Grupo de Lima, que es y con razón, buscar una salida a la crisis tremenda que viven nuestros hermanos y hermanas venezolanas, ¿con qué cara lidera ese grupo si te resistes? Bueno, en más de una oportunidad, y creo que lo habíamos conversado acá, destacamos que en materia de política exterior, uno de los grandes éxitos del presidente Kuczynski había sido la crítica permanente contra la dictadura de Fujimori, de Maduro. Claro. Entonces, habiendo indultado al exdictador, ahora los propios venezolanos, ¿no? Hace pocas semanas una autoridad venezolana se reía pues de las declaraciones de Galarreta, ¿no? Entonces, creo que también en ese punto el Perú, y de manera especial el presidente Kuczynski, ha perdido, ¿no? Sí, ha perdido. Pero ahora yo digo, entonces, ¿para qué le sirvió tanto? O sea, digamos, indultó, hoy día tiene 19%, ha perdido credibilidad, no tiene una agenda distinta a esta, donde pueda ganar la iniciativa para no tiene tampoco estabilidad política, no tiene las garantías de permanecer en el cargo, la amenaza a su investidura presidencial continúa. Si nosotros hojeamos los periódicos de ayer, ¿no? Primeras páginas amenazando nuevamente con la vacancia. Es una situación sumamente compleja. No, y además lo otro, doctor Cateriano, que está pasando, el otro día me invitaron a una reunión que yo suelo, la verdad, evitar ir, pero me insistieron tanto que iba a conversar con otra, y me encontré con varios otros personas que opinan en varios medios de comunicación, y me llamó la atención algo, todo resaltando las virtudes de Vizcarra. O sea, había un momento, y decía, a ver, un ratito, me puse a buscar en mi celular, ya salió el presidente, ya lo vacaron, algo ha pasado. Pero ya todos empiezan a hablar de que Vizcarra sería mejor. Ahora, yo cuando escucho a algunos resaltar las virtudes de uno, ya me pongo preocupado, porque no creo que sea porque la gobernabilidad va a ser bien resistida. En fin, eso, ¿qué le parece, no? Que ya también se estaba hablando ayer, Víctor Andrés García, que estuvo acá, dijo inclusive, yo creo que por edad o por enfermedad entre poco va a renunciar, o sea, ya... Bueno, la renuncia sí es una salida constitucional, ¿no? Sin duda. Tiene que ser aceptada por el Congreso. ¿Sería mejor, cree usted? O sea, digamos, frente a un momento como este, como dice Tafura una columna el otro día, es mejor, digamos, a un presidente sin que no gobierne, o sea, un desgobierno, a un presidente pues que nadie sienta que tiene autoridad, ¿no? El drama del Perú han sido las dictaduras, pero además las rupturas de la democracia, de los mandatos presidenciales, ¿no? O sea, hay una gran dificultad en el Perú que tiene el presidente cuando no cuenta con mayoría parlamentaria propia. Entre otras cosas por nuestra cultura política, por nuestra falta de conciencia constitucional, pero también vemos que el diseño de la Constitución ha mostrado que estamos frente a una Constitución que requiere reformas. La más urgente, el restablecimiento del Senado, ¿no? Una vez más, con la actitud de este pedido de la vacancia que ocurrió en el mes de diciembre, se ha probado que el Parlamento unicameral es una amenaza en ciertas circunstancias para la estabilidad política del país. Es decir, cuando el Parlamento piensa en caliente, no hay un debate amplio, tampoco existen congresistas, es decir, los que lideran, entre comillas, el debate político son Mulder y el propio Vitocho, a quien ha hecho usted referencia. Entonces, si esa es la realidad con Parlamento unicameral, creo que una vez más se ha demostrado el riesgo para el sistema democrático de contar con un Congreso de configuración con una sola Cámara. Y mientras yo lo escucho, doctor Cateriano, estoy pensando, ahora que se discute la gobernabilidad y quién soporta al presidente, la idea del presidente fue que su bancada y los fujimoristas de Kenji iban a hacer un poco ese soporte político, pero si uno empieza, digamos, a evaluar uno por uno quiénes están con Kenji y quiénes se quedan con Keiko uno por uno, yo creo que ahí está el problema. O sea, ahí está el problema. Unos
solo están ahí porque pusieron plata. Otros están ahí porque son, digamos, totalmente sumisos a lo que Keiko quiere hacer, ¿no es cierto? Y otros, digamos, que los han reclutado de otros partidos porque, digamos, más que capacidad de reflexión, lo que tienen es capacidad de confrontación, de beligerancia y, digamos, de adjetivar frente al enemigo de turno. Eso es Fuerza Popular. Y si uno ve al que se ha ido con Kenji, o sea, digo, el señor Bienvenido Ramírez es el que le va a gobernar al país. La señora Maritza García, que hace poco decía que a los hombres no hay que molestarlo para que no vayan a pegar a sus mujeres. O algunos que tienen inclusive problemas penales, ¿no? O sea, sí. Digamos, no, la situación es patética, ¿no? Sí. Y ciertamente esa facción del fujimorismo no representa, pues, o no debería representar una alternativa de gobierno, porque ¿qué sería el Perú gobernado por Bienvenido Ramírez, el señor Clayton no sé cuántos? Ajá. Es decir, sería ya el principio del fin, ¿no? Sí, no, yo estoy pensando en eso y creo que, claro, todo es precario, ¿no es cierto? Ciertos sectores de la prensa muy precarios también constituyéndose, digamos, en líderes de opinión, claro, para ese tipo de política, entonces es un problema. La denuncia que hay contra el defensor del pueblo. Bueno, creo que es una respuesta política. Ojo, se ha dejado de lado, pero no hay que olvidar que cuando emite su primer comunicado Fuerza Popular a raíz del indulto, Fuerza Popular cuestiona la forma en que se otorgó ese indulto. Estamos de acuerdo con la libertad, nos alegramos, saludamos la libertad, pero creemos que el indulto no... No, la forma, cuestionó abiertamente la forma, ¿no? Pero cuestionamos la forma, claro. La forma. Entonces, cuando el defensor del pueblo hace un análisis legal de la resolución suprema, porque el Ministerio de Justicia se ha negado a entregarle increíblemente el expediente al defensor del pueblo del indulto, y ojo que la Constitución muy claramente establece que es competencia legal de la Defensoría del Pueblo supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública, lo cual incluye obviamente la labor que realizan los ministerios, sí, claro. ¿No? Ahí, en ese contexto, Fuerza Popular cuestionaba la forma. A ese punto es interesante, pero o sea, claro, no se ha vinculado eso, no se ha vinculado esto con... Y ahora sale Keiko y dice, ¿qué opina el defensor si es que... no? O sea, claro. Cuando ellos fueron los que hablaron de la forma mal hecha. Claro. Y la forma mal hecha está en la resolución. Y habría que preguntarle, ¿eso quiere decir que en ese momento Keiko Fujimori tenía el expediente? Ajá. ¿O no lo tenía? Porque si le cuestiona eso al defensor del pueblo, que cómo opina sin expediente, quiere decir, por lo tanto, que ella, de alguna manera, una opinión sin haber visto tenido el expediente, claro. ¿no? Entonces, es un tema que además, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, va a ser capital, porque la propia agrupación política Fuerza Popular, en su momento, cuando el presidente Kuczynski concedió el indulto, criticó la forma. No, pero y no es una declaración, es un documento, es un comunicado, un pronunciamiento político y jurídico de Fuerza Popular. Recuerdo ese pronunciamiento, dicen tres cosas. 1, nos alegramos de que Fujimori salga. 2, no estamos de acuerdo con las formas. 3, Figara y Anajer se quedan. Ese era un poco el contenido. Pero el otro dato en relación a eso es ya magistral. Galarreta en una entrevista en El Comercio diciendo, me hubiera gustado un indulto más limpio. Dice, ahí está la frase, o sea, digamos, yo creo que la van a tener fácil los abogados de la vida. Basta que pongas todos los bytes de todos los funcionarios públicos que han opinado sobre el indulto y todas estas cosas, ya está la defensa hecha. ¿Qué va a decir el Estado sobre eso? De verdad que a mí me parece que por ahí se viene un revés. Entonces, ¿cómo responde Keiko Fujimori? Con un ataque político al defensor del pueblo. Sí, que ya puso además. Y que además ese informe fue absolutamente sorpresivo, ¿no? Porque nadie esperaba, absolutamente nadie, este pronunciamiento de este defensor dócil al aprismo y funcional para el fujimorismo. Claro. ¿Por qué razón es defensor del pueblo el señor Gutiérrez? No por su trayectoria democrática, no por su independencia política, no por su, diría, conocimiento de la institución, no. Está cercano
está en ese puesto porque es cercano al APRA, lo he dicho, ¿no es cierto? Que es un apristón, y porque le era cómodo al fujimorismo. Claro. Entonces, este informe defensorial, que tiene un sustento legal, que evalúa la resolución suprema que concedió el indulto, va a ser un elemento de juicio también importante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de muchas instituciones que no tienen pues una trayectoria que genere credibilidad y confianza en el exterior, como por ejemplo podría ser la Fiscalía, ¿no? Claro. En la Fiscalía cualquier cosa puede pasar, como en el Poder Judicial. Pero en la Defensoría no, tiene un prestigio internacional. Es más, yo no sabía, y el otro día me dijo aquí Diego García Sayán, que fue presidente de la Corte, que dice que en las propias audiencias de la Corte Interamericana hay espacios reservados para los defensores del pueblo de los países ahí donde se está discutiendo un caso. Y yo no sabía, y algo conozco, no sabía. Ahora, a ese nivel. Ahora, no sé si llega tanto Gutiérrez no, lo que estoy hablando es de la importancia para el sistema de lo que digan las defensorías del pueblo. Y por eso hay que destacar ese informe. En buena hora, que haya actuado Gutiérrez con independencia, que se haya desligado de su compromiso político con el APRA y el fujimorismo, porque hay que ver también otras lavadas de mano de este defensor. Entonces, en este contexto político, este informe defensorial sí es importante. Y si ha actuado bien Gutiérrez, habrá que reconocer. No, a mí me parece que ha sido correcto. Estoy pensando en qué hubiera hecho Jorge Santisteban, qué hubiera hecho Walter Albán, qué hubiera hecho Eduardo Vega, hubieran hecho lo mismo. Probablemente por lo mismo. Por lo tanto, él ha seguido un poco coherentemente lo que la Defensoría. Ya, si la Defensoría no decía nada sobre ese tema, ya quedaba también la Defensoría. No, ya para qué está la Defensoría, si la Defensoría en un caso como este, porque los únicos que quieren el silencio de la Defensoría en este caso son los fujimoristas, obviamente. ¿no? Tengo que terminar, y una cosa que me viene en las redes es la siguiente y tiene que ver con el indulto. ¿Cree que Fujimori se fuga o no? Entre lo que va a decir la Corte y lo que pueden decir. Bueno, ya no podríamos hablar de fuga, ¿no? Porque no tiene ningún impedimento para salir del país. Sin duda, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿no? Para evitar que se revierta los. Vamos a ver. Él es experto en fugas, ¿no? Sin duda. Pero en este caso, repito, no sería una fuga. No, cuando hubo la insurgencia del general Salinas, corrió a la embajada de Japón. Cuando se cayó la corrupción de su dictadura, ahí sí se fugó al Japón vergonzosamente. Cuando llegó de presidente, se fue al círculo militar con Montesino diciéndole que iba. Así que bueno, esa es la valentía, no es su virtud, digamos. Esa es su trayectoria. Y se fue a ser senador en Japón, ¿no? Samurai salía con su en contra de sus seguidores leales acá que sigan creyendo en él, cobarde, porque se fue a ser senador en Japón. Y no, bueno, ahí lo que buscaba era la inmunidad de la dieta japonesa para evitar su juzgamiento. No, sin duda, sin duda. Doctor Pedro Cateriano, como siempre un gusto. Muchísimas encantado, gracias. Por haber venido. Tengo que ir a una pausa, regresamos en un instante aquí en No Hay Derecho. Mi nombre es Hubert Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir.
Son las 8:45 ya de la mañana, estamos de vuelta aquí en el programa y esta vez nos acompaña Javier Llamosa, quien es el decano del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Lima, y él ha venido esta mañana porque ellos han emitido un punto de vista en relación a toda esta discusión que hay sobre la evidente concentración que hay en el mercado farmacéutico, o este monopolio que se ha generado, o dominio de su condición de ser el más grande de estas empresas que acaban de ser absorbidas por una, por supuesto, que ahora ya maneja la mayor cantidad de grupos de farmacias. Nosotros llamamos a gusto saludarlo. Buenos días, gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Buenos días y gracias por la invitación. Aclarar un tema, son concentración de boticas, porque farmacias y boticas hay una diferencia. Ya, de acuerdo, sí. Ahora nos va a explicar usted muy bien, porque efectivamente en el debate solemos de repente confundirnos en este tema. Pero hoy día hemos amanecido en todos los periódicos con un anuncio pagado, por supuesto, en todos los medios, de Incafarma y Mifarma, que dice que no existe monopolio en el sector farmacéutico. ¿Y qué cosa es lo que dicen ellos? Que en el Perú hay 11.230 farmacias y que Incafarma y Mifarma solo tienen 2.176. Por lo tanto, 9.054 restantes se encuentran bajo control de otras cadenas y farmacias independientes. Ese argumento, digamos, se trae abajo el otro que dice que si hay un monopolio una concentración. Claro, aquí son datos que se refieren a la cantidad de establecimientos, y lo que estamos hablando es la concentración del mercado en ventas. De acuerdo. ¿No? Entonces, esta pequeña cantidad, esta cantidad significativa en realidad de 2.176, o que representa el 19% del número de establecimientos, ese 19% representa la venta del 83% del mercado en retail en el país, ¿no? De acuerdo, o sea, digamos, no es porque tengan menos unidades ellos, es que venden menos, sino en esas menos unidades son las que más posibilidades tienen de vender por, digamos, el acceso a la publicidad, en fin, por otra cosa que las otras no tienen. Justamente la demás establecimientos están colocados en los barrios y en lugares donde las cadenas no han llegado, donde aún son una alternativa de acceder a medicamentos. Y las cadenas están concentradas en los lugares donde hay más posibilidades de que el usuario pueda adquirir su medicamento y pagarlos, ¿no? Por ejemplo, una botica independiente lo podemos encontrar en la periferia más alejada, ahí no vamos a encontrar una cadena. De acuerdo. Entonces eso es así, ¿no? De acuerdo, pero sí pueden encontrar una cadena en un lugar súper comercial, donde, digamos, hay una circulación de gente mayor y que vende más y vende más y vende más. Al frente de todos los hospitales encontramos todas las cadenas. No, y después la posibilidad que tienen esas grandes cadenas de publicitar sus establecimientos a través de la televisión, la radio, hace pues que tengan mucho más llegada. Entonces la comparación, digamos, es difícil, es complejo. Pero ellos dicen también que la participación de Incafarma y Mifarma por unidades vendidas en el mercado de medicamentos regulares asciende al 46.77 y que el otro 53.23 queda bajo el control del resto de farmacias. Sí, es interesante, ¿no? Ponen el número de establecimientos, ponen el número de unidades, pero no ponen el número el monto en ventas. ¿Y qué es lo que estamos hablando? O sea, la cantidad de plata que ganan. Exacto, y creo que aquí es un llamado al Ministerio de Salud. ¿Eso decía usted? El 83% de las ventas de los medicamentos en el sector privado se va en este gran conglomerado de boticas que ahora... ¿Y el 83%? 83%, o sea, digamos, es en cualquier lugar del mundo, pues es una concentración, ¿no? Sí, esto salió en Semana Económica, y yo creo que aquí hay un llamado al Ministerio de Salud también a que diga exactamente los números, porque la información es la información completa y no la información parcializada, porque esto induce a una conceptualización diferente de lo que está sucediendo. ¿Qué podría decir, doctor Llamosa, el Ministerio de Salud? O sea, ¿qué cosa podría concretamente hacer en este caso en particular? Ok, yo creo que aquí decir si realmente hay una concentración del mercado, porque ellos saben la comercialización en el mercado privado del número de unidades, del monto facturado, ellos esa información las tienen. Entonces yo creo que les corresponde a ellos aclarar esta es la información que hay, ¿no? Entonces esa es una responsabilidad que tienen ellos. O sea, transparentar en el debate sobre este tema cuánto en realidad significa que esta fusión en términos de ganancias en el sector, digamos, de farmacia. Sí, eso es uno, y todos los mecanismos que están existiendo para colocar estos medicamentos en el mercado. Aquí hemos salido del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, del Perú, a manifestarnos. Está la empresa y el Ministerio de Salud se ha mantenido al margen diciendo que también está preocupado, pero ellos tienen mucha información que tienen que revelar. Por ejemplo, la cadena Incafarma tiene un medicamento ciprofloxacino
Y bueno, ahora con el conglomerado son dueños de fabricantes, son dueños de distribuidores y son dueños de comercializadores. No solamente tiene todo, es una integración vertical. Y como hay una integración vertical, los márgenes comerciales son bastantes, porque tiene el valor de fabricación y luego la venta. Claro, o sea, digamos, ganan en toda la cadena de producción sobre el producto, desde el comienzo hasta el final. Y hoy en día tienen tienen marcas propias, las cadenas tienen sus propias marcas. Sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de ciprofloxacino, tienen su marca y su precio de ciprofloxacino con su marca, con el fabricante A, cuesta 2,51 soles. ¿Ya? Y el mismo fabricante A sin marca cuesta 28 céntimos. Ajá. Entonces, ahora, yo no miro el observatorio de precio porque es un instrumento que elaboró el Ministerio de Salud. Uno puede mirar todos los precios que hay y puede encontrar el ciprofloxacino a 0,28 céntimos. Pero lo que no reporta Inca Pharma son sus precios de sus marcas de ellos, simplemente por ello, para no que nadie se haga la comparación. Pero si uno levanta el teléfono y pregunta por su producto, su ciprofloxacino de marca, le van a dar el precio, pero en el portal no aparece. Entonces yo llamaría al Ministerio de Salud a decir, ¿qué está pasando? Si hay una obligación de todas las boticas y farmacias a comunicar el precio de todos sus medicamentos que venden, ¿por qué las cadenas no reportan en el observatorio los precios de sus medicamentos de las marcas que ellos comercializan, ¿no? Qué increíble, porque sí, a mí me pasa también, por ejemplo, yo compro una pastilla y claro, cuando tú vas a comprarla te ofrecen de frente el que producen ellos o digamos uno de marca. No digo, pero yo quiero el genérico que también tiene. Y la vez pasada tuve que decir que voy a poner mi libre declaración y de casualidad encontraron una cajita que les quedaba por ahí y la sacaron y me la vendieron. ¿Y cuál era la diferencia? Que la que me vendieron costaba 6 soles, la que ellos me ofrecían costaba como 38. ¿No es cierto? Así es. Y ellos están ahora, pero entonces el ministerio, claro, porque preocupado puedo estar yo, pero el Ministerio de Salud no puede estar preocupado. El Ministerio de Salud tiene que hacer cosas concretas. Entonces usted dice, dar información, ¿y qué más? ¿Quién es el ente que podría, digamos, en el marco de lo que esto significa en términos de salud? Ya no digo en términos solo económicos, que hay toda una discusión ahí, que irá a Indecop y se verá cómo se hace, para tratar de revertir una clara situación de predominio de esta empresa, de estas empresas. Aquí, en principio, en una economía que protege la competencia, que es el mejor escenario para obtener precios justos, no sucede, porque tienen leyes que regulan las contrataciones y fusiones del mercado, ¿no? El Perú no ha discutido, tiene los proyectos de ley, no lo ha discutido y ha llevado a que suceda esto, que normalmente en un país que protege los intereses públicos no sucede. Nosotros, para ingresar al OCDE, que queremos ingresar al OCDE, uno de los requisitos es justamente tener una ley que regule las adquisiciones y fusiones. No la tenemos y ha sucedido esto. Y esto es un mal ejemplo de lo que estamos haciendo en el Perú y que nos limitaría también a ingresar al OCDE. Entonces, de acuerdo, o sea, una exigencia de los países que están en este grupo de países más institucionalizados es que existan mecanismos para evitar la concentración. Exacto. Y aquí no tenemos, y esta es una muestra clarísima. Y esta es una muestra que así es, que ha sucedido, está concentrando, ahora tiene un gran margen comercial y cuando hay posición de dominio pueden abusar de ella. ¿Cómo se puede abusar? Eso, para que nuestros oyentes que nos están escuchando digan, a ver, ¿cómo esto me va a afectar a mí concretamente? Porque hay gente que puede decir, bueno, si yo siempre le he comprado a estas farmacias, no me interesa que ahora tengan la otra, va a ser lo mismo para mí. Pero ¿por qué puede afectar a los que quieren otras alternativas? Sí, podemos especular tres opciones, ¿no? La primera es, pueden subir sus precios, y listo, porque están colocados estratégicamente. O sea, concertar sus precios. Bueno, ya no concertar, ellos poner el precio que quieran. Así es, porque ya no hay concentración o concertación, ¿no? Entonces, como están lo colocados en lugares estratégicos frente a todos los hospitales, entonces el ciudadano va, lamentablemente, por el desabastecimiento que hay en los hospitales, va a la farmacia, encuentra Mi Farma, Inca Pharma, BTL y todos el mismo precio alto. Entonces no les queda otra porque hay una desesperanza y una emergencia de comprar el medicamento y listo. Esa es una opción. La otra es también pueden bajar sus precios porque tienen un alto margen, porque son fabricantes, distribuidores y ahora comercializadores. Claro. Pueden bajar a la mitad del precio y acabar con todos los competidores que están alrededor, con aquellas boticas individuales. Ahora, pero eso, digamos, daría la impresión que no es lo que va a pasar, ¿no? Porque si ellos han comprado y han adquirido es para que ganen más plata, ¿no? Claro, pero el eliminar a todos los competidores pequeños significaría quedarse solo en el mercado y luego poner el precio que ellos deseen. Sí, pues. También es lo primero que pueden subir, lo otro que pueden bajar. Lo otro es que pueden sesgar el mercado. Significaría que a partir de ahora solo comercializarían sus productos de marca y ya no comercializarían las otras alternativas. Normalmente yo voy a la farmacia, lo que le pasa a usted, ¿no? Sí. Quiero un medicamento y me ofrecen sus marcas. Y normalmente debería una botica y una farmacia, cuando le dan un
medicamento, ciprofloxacino, por ejemplo, deberían darnos el abanico de posibilidades, las 10 posibilidades. Mira, hay este medicamento sin marca, con marca y con la marca ABCDF, y los precios son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el ciudadano tenga la opción de elegir el más barato, el más caro, el con mejor presentación y sin mejor presentación, pero es un derecho del ciudadano. Sí. Eso no podría suceder. Eso hoy día no sucede. Hoy día hay un tema de inducción por las propias marcas, y eso todos lo sabemos, y ahora esto puede acentuarse, y peor aún, tiene un efecto también no solo del mostrador hacia el paciente, sino del mostrador hacia atrás, porque se consolida una especie de monopsonio, o sea, un solo comprador que puede decirle, hay 10 laboratorios fabricantes ahora que fabrican sus medicamentos, y si ellos deciden, sabes que a partir de ahora solamente comercializo mis marcas y le compro a este laboratorio, y los demás, ¿qué va a pasar? Claro. Entonces tiene un efecto también negativo si pensamos dejar de ser un país primario exportador y queremos ser un país industrializado donde haya tecnología, pues vas a cerrar las posibilidades de que otros empiecen a producir, porque ya no se van a comprar. Entonces, son posibilidades que pueden suceder, pero son posibilidades que pueden suceder cuando aceptamos que el mercado se concentre, cuando aceptamos que se consolide una posición de dominio. Eso es grave para cualquier economía, y lamentablemente nuestra falta de legislación en estas cosas ha permitido que esto suceda. Ahora, tengo que ir terminando, doctor Javier Hermosa, pero quiero preguntarle lo siguiente, pero también me imagino que es un problema para los profesionales que trabajan ahí, porque finalmente va a ver qué pasa si es que estas empresas deciden, como ha pasado por ejemplo con los medios de comunicación en la concentración del comercio. Entonces tú trabajas para un medio y te mandan cubrir para dos medios, entonces sacan a uno, entonces uno lo que recoge de información se lo traslada a la redacción de los 3 otros medios de comunicación y sacan gente, por poner solo un ejemplo. La cosa es peor aún, me parece, porque a ver, están los profesionales farmacéuticos en estas cadenas, no cumplen, no llegan a sus metas, porque aquí hay una evaluación de metas de ventas, o sea, tienes que vender para llegar a tu meta. Entonces eso existe en las cadenas porque ellos saben hacer negocio, Intercor sabe hacer negocio, eso es su tema, ¿no? Entonces, si no llegan las metas y por ahí consideran cambiar a un profesional, ¿dónde va a ir? Si las posibilidades ya son menos. Si te sacan de la cadena, ya no tienes posibilidades. Las posibilidades son mucho menos. Sí, es uno. Dos, en el año pasado sucedió un episodio interesante. Los farmacéuticos quisieron agremiarse. Al día siguiente le dieron su carta de despido, y eso fue motivo para que el Colegio Químico Farmacéutico de Trujillo hiciera un pronunciamiento, porque no se les podía despedir por el simple hecho de querer agremiarse, de querer sindicalizarse. Porque está en la Constitución, además. Está en la Constitución. Entonces, y si esto es falso, pregunto a Incafarma, BTL, a FASA, ¿cuántos sindicatos hay en sus cadenas? No hay. Que lo respondan, a ver si no responden, que nos digan ellos, ¿no? Y ahora, ¿qué va a haber? A la primera que digas algo te sacan, ¿y a dónde te vas a trabajar? Entonces, ya no hay, ¿no es cierto? Así es, todas las condiciones cambian, ¿no? Qué rabia. Doctor Llamosa, le agradezco mucho por habernos venido y con tanta claridad habernos explicado sobre estos riesgos. Y ya se ha abierto toda una discusión sobre este tema, y creo que un amparo puede ser posible también que se presente en el Poder Judicial para ver si es que ahí se puede dirimir en un tema tan complicado eso, y que afecta además la vida cotidiana, y seguramente va a dar para mucho más que hablar, y tendremos la posibilidad de seguramente volver a invitar para seguir en ese debate. Con todo gusto. Solamente aclarar, botica es aquel establecimiento donde un ciudadano puede tener capital, simplemente considera que quiere entrar a este negocio, se inscribe en el ministerio, contrata un farmacéutico, y eso es una botica. Una farmacia es aquel cuyo dueño es un farmacéutico, un profesional formado con una mentalidad también de social, y coloca su farmacia y tiene entonces un carácter más social, y eso es lo que existía antes, ¿no? La farmacia del barrio, la farmacia donde el ciudadano podía recurrir y encontrar un amigo. Todo esto son boticas, ¿no? Es una cadena de boticas donde hechas básicamente para el negocio, para ganar plata. Las condiciones del libre mercado y este tema de flexibilizar en los años 90 la rigidez de las exigencias sanitarias y sociales, pues llevaron a que el medicamento quede en las cadenas donde su fin es vender, ¿no? Y se dan todas las estrategias para vender. Y a esto pues de alguna manera es como las universidades, porque crearon en los 90 universidades de todo tipo, y miren la calidad de profesionales que tenemos. Sí, efectivamente. Doctor Javier Llamosa, decano del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Lima, ha estado con nosotros. Muy amable, ¿ya? A usted. Muchísimas gracias. No tengo tiempo para más. Conmigo hasta el día de mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho.